Es un gusto abordar en esta oportunidad estos encuentros que tienen como tema general la resiliencia. De modo que bienvenidos a todos, a quienes están por Zoom, a quienes están aquí en forma presencial. Vamos a iniciar este taller, esta serie de encuentros, trabajando al comenzar con el concepto de la resiliencia. ¿A qué se le llama resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad del ser humano que le permite superar la adversidad y aprender de ella. Tienen allí en el papel este concepto escrito que continúa diciendo: esta capacidad le permite a una persona contar con mayores recursos para afrontar el futuro, destacando las fortalezas por sobre las limitaciones. Bueno, a cada uno de nosotros nos ha pasado que tuvimos que soportar situaciones críticas, estresantes, adversas. Nos estará pasando tal vez en la actualidad, seguramente las tendremos en el futuro. Bueno, el superar esa adversidad es a lo que se le llama resiliencia. Este término caracteriza a aquellas personas que, a pesar de nacer, de vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psíquicamente sanos y socialmente exitosos. Tenemos muchos ejemplos de personas que no sucumbieron ante esas adversidades duras, que les presentaban muchas limitaciones además, que pudieron pasar, superarlas y llegar a ser personas exitosas en la vida. De modo que no siempre nos encontramos con personas que, bueno, tal vez sean las más numerosas, que culpan a las circunstancias por sus fracasos, por su posibilidad o su imposibilidad de superarse en la vida. Bueno, las personas resilientes logran sobreponerse. Aquí en la lección ustedes van a encontrar 4 dimensiones muy importantes para que se tienen en cuenta en la construcción de resiliencia. La primera de esas dimensiones es la autoestima. ¿Qué apreciaciones tiene la persona acerca de sí misma? Esas apreciaciones que cada uno tiene acerca de sí mismo van a derivar de sus experiencias personales, de sus vínculos afectivos, que le han ido diciendo los cercanos en los afectos, los que han convivido desde su nacimiento, desde su niñez, que le han ido diciendo acerca de sí. Y entonces, si los mensajes que recibió fueron de apoyo, de estímulo, valorando sus capacidades, esto va a influir positivamente en las estrategias que cada persona desarrollará para enfrentar las situaciones tensas. Si se le ha ido diciendo que es capaz, que puede, que tiene capacidades, bueno, logrará superar esas situaciones, que será muy distinto a aquellas personas a las que se les ha ido diciendo que no pueden, que son incapaces, que no sirven. Bueno, la autoestima es fundamental al momento de construir resiliencia. Los vínculos afectivos, la solidez de esos vínculos, la confianza que generen, las relaciones estables, van a permitir desarrollar una actitud resiliente en cada uno, aceptando los aspectos positivos y también los negativos de los otros y de sí. La tercera dimensión es la creatividad y el humor. Las personas que se caracterizan por tener sentido del humor pueden procesar las experiencias traumáticas con menos angustia
y son un recurso para enfrentar las situaciones de estrés. Personas que toman con humor la adversidad, incluso son capaces de reírse de sí mismas. Por último, la cuarta dimensión está constituida por la red social y las creencias personales. Aquí juega un papel muy importante la dimensión religiosa, la dimensión trascendente, que le permite a cada persona encontrar recursos para enfrentar las adversidades y la responsabilidad propia que tiene en cuanto a su propia vida y sus actos. Bueno, las personas resilientes existen obviamente y seguramente han existido siempre. ¿Son personas excepcionales? Parece que no. Los principales elementos que favorecen la resiliencia, tales como el amor, la amistad, el descubrimiento del sentido de la vida, la autoestima, la impresión de poder controlar la existencia, son los mismos factores que favorecen el sentimiento de felicidad en los individuos que no vivieron ningún trauma. Ser resiliente no significa volver a ser, en un sentido estricto del término, sino en crecer hacia algo nuevo. Es notable el apóstol San Pablo cómo se refiere esto en forma reiterada y con mucho énfasis. El apóstol Pablo era un fanático de este concepto, el de nuevas criaturas. Él habla reiteradamente de un nuevo nacimiento, que no es de la nada, un nuevo nacimiento. Él presenta la necesidad de que se opere en nosotros un cambio, una transformación, del cual se puede decir que somos nuevas criaturas. Bueno, esto debiera ser lo que provoca la resiliencia. Crecer hacia algo nuevo. Les decía que un grupo de profesionales de la psicología elaboró la metáfora de la casita, que en forma gráfica nos muestra los elementos que intervienen en la construcción de la resiliencia. Entonces, en primer lugar, se encuentra el suelo, ahí en la hojita, en el papel, para los que están en Zoom les aviso cuando lo reciban. Tenemos el suelo. Entonces, aquí esto sería el suelo. Acá, a partir de allí se construye la casita, pero hay elementos que son importantes antes de la construcción. El suelo sobre el cual está construida. Y allí están las necesidades materiales elementales. Y vamos a ver, en una persona, una necesidad básica elemental sería, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Y los cuidados básicos de la salud. La alimentación, bueno, necesidades materiales elementales. Con poner eso ya está. Ejemplos: alimentación, cuidados básicos para la salud. Pero, obviamente, el ser humano necesita mucho más que un techo para vivir. Y entonces, ahora comienza la construcción de la casita de la resiliencia. En primer lugar, encontramos el subsuelo. Pero entonces, en el subsuelo, tenemos la red de relaciones más o menos informales. La primera red, ¿cuál sería? La familia. Incluye a la madre, hermanos, bueno, esa red en la que nacemos. Entonces allí tenemos redes de contactos informales. Con poner eso ya estaríamos en el subsuelo. Y obviamente allí tenemos la familia, los amigos, los vecinos,
la comunidad más cercana. Los compañeros de escuela, o de colegio, de trabajo, en fin, se nos va ampliando el círculo social a medida que crecemos. ¿Por qué esto? Porque en el corazón de esas redes, cualquiera que de ellas que fuere, se sitúa la aceptación profunda de la persona. Lamentablemente, hay situaciones muy extremas en que la persona es rechazada desde el comienzo. ¿Ven? Entonces va a tener adversidades serias. En cambio, cuando hay contención, hay amor, hay va encontrando lo que necesita para desarrollarse, para crecer como persona sana, la cosa es muy distinta. Entonces, allí está el tema de la aceptación de la persona, que no implica la aceptación de todo el comportamiento de la persona. Por eso el niño que ha nacido muy aceptado, muy querido, sería bueno que en algún momento reciba un chiclito. Que puede ser físico o como sea, pero un límite, para, te acepto, pero esta no. Una cosa es la persona, otra es el comportamiento de la persona. Que si es nocivo, hay que ayudarlo a corregirlo, porque si no le va a hacer mal, ¿no? Bien. El sentimiento de ser profundamente aceptado se sitúa en los cimientos de esta casita, bueno, por la importancia primordial que tiene para que la persona sea resiliente. Bien, y ahora vamos a la planta baja. Ya estamos levantando las paredes, estamos en la planta baja. ¿Qué encontramos en la planta baja? Allí encontramos una capacidad fundamental. ¿Cuál es? Encontrar un sentido, una coherencia en la vida. Hay personas que están rodeadas de todos los recursos habidos y por haber, no les falta nada, tienen de todo, pero su vida no es coherente, no ha encontrado un sentido de coherencia en la vida. Y son esas personas que no les falta nada, que hacen alarde de todo lo que tienen, pero que nos dan pena, tristeza, porque son pobres. Son pobres. Entonces, cuando hablamos de el sentido de la coherencia, de lo trascendente, aquí el mismo. Que también es como para satisfacer al otro, ¿no? Sí, también. Aquí está el vínculo de la persona con Dios. Esto es fundamental. Si Dios falta en la vida, va a ser muy difícil cohesionar todos los otros aspectos de la vida. Van a estar medio disgregados, medio sueltos. Bien, entonces estamos en la planta baja, habíamos dicho, ¿no? La capacidad o el sentido de coherencia, podemos poner así, sentido de coherencia. Elemento fundamental en este sentido de coherencia, Dios. Dios. Primer piso, acá. Hay 3 habitaciones en el primer piso. En la primera habitación tenemos la autoestima. Acá, autoestima. Ya habíamos hablado algo muy al pasar de la autoestima. En la otra habitación, las competencias, las aptitudes, lo que yo tengo. ¿Para qué soy competente? ¿Qué cosas tengo que seguramente otros no todos tenemos todas las competencias, ¿verdad? Cada uno venimos dotados de algunas y otras podemos adquirirlas, pero tampoco nunca vamos a tener todas. Las que necesitamos las vamos a tener. Las competencias y aptitudes. En la tercera, el humor. Parece que el humor es importante, ya vamos mencionando 11 veces el humor.
Ojo con el humor, ¿eh? No son esas personas que viven hablando pavadas y riéndose de nada. No, no es eso. Porque hay algunos que, bueno, pero no es eso. El humor y otras estrategias, además del humor, otras estrategias de aceptación. Entonces, eso es lo que iría en la tercera habitación. Y por último tenemos allá arriba el altillo. Bueno, el altillo representa la apertura a otras experiencias. Podrían ser experiencias muy localizadas, pero que pueden contribuir a la resiliencia. Otras experiencias a descubrir. No podríamos decir ahora cuáles. Cada uno podría descubrir alguna experiencia que no sospechamos cuál podría ser. Bien, allí tenemos la casita de la resiliencia. En esta metáfora de la casita, nosotros vemos cómo se entrelaza la relación y el apoyo del entorno social. Ven que estamos volviendo a este punto una vez más. La relación con el entorno social, la autoestima, las competencias, los sentidos y finalmente la alegría que vuelve. Acá en el papel, después del altillo, ustedes tienen un parrafito que dice: fundamentalmente la capacidad de ser resiliente está ligada a la intención que tenemos en nuestro entorno y las relaciones que tenemos con aquellas personas que nos rodean. Las relaciones de amistad y el contacto con otros son muy importantes para hacer frente a los momentos difíciles. Además de nuestra familia y amigos, tenemos a Dios y su palabra. Acá tenemos, después vamos a buscar, allá tenemos varias Biblias, la palabra de Dios. Ustedes tendrán seguramente en su casa algún ejemplar de la Biblia, pueden traer esa si quieren, si no usamos esta, porque no hay Biblias distintas, son todas igualitas, porque hay personas que creen que cada iglesia tiene una Biblia distinta. No, no, la Biblia es una sola. Y podemos traer Biblias de distintas versiones, de distinta procedencia, pero todas son iguales. La Biblia es nuestro mejor apoyo. Notemos esto porque acá podemos decirlo con libertad porque estamos convencidos de esto. La Biblia, no importa a qué iglesia nosotros vayamos regularmente o no vayamos, la Biblia es nuestro mejor apoyo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra del que nos hizo. ¿Y quién mejor que el que nos hizo para saber cómo funcionamos y qué nos hace falta? Cuando los que inventaron autos y siguen sacando autos al mercado, saben cuál es el mejor combustible con el que va y lo recomiendan, ¿verdad? Bueno, lo mismo. Dios sabe qué es lo que nosotros como personas necesitamos integralmente para funcionar mejor. Entonces, depende de la experiencia de cada uno. Esto podrá sonarnos más familiar o no tan familiar. Porque lo hemos dicho en los encuentros anteriores, cuán importante es el terapeuta. Que vayamos a un terapeuta ante un trastorno. Y dijimos también que también tenemos que ir a Dios. Pero en el caso de la resiliencia, la Biblia es el mejor apoyo al que podemos ir, al que debiéramos ir en los momentos de adversidad. Porque nos brinda consuelo. No es un libro de teología la Biblia. No es un libro de teología. Porque si fuera un libro de teología, yo iría a la Biblia y no entendería la mayoría de las cosas. No es un libro de teología. Es un libro en el cual yo puedo encontrar consuelo, donde puedo encontrar consejos
que me los da el Señor, Dios, para momentos precisos, el consuelo para esta situación en la que yo estoy pasando. Acá están. Bien. Justamente la Biblia nos presenta ejemplos de personajes históricos, o sea, personajes que existieron, de los cuales nos habla no solo la Biblia, la historia también. Notablemente resilientes estos personajes. Dios vio conveniente que estén acá para que al ir allí y encontrarlos y ver qué les pasó, puedan servirnos de inspiración y de sostén a nosotros. Entre estos personajes, por ejemplo, está Abraham. ¿Han escuchado hablar de él? Bueno, héroe nacional para los judíos, pero es un legado que la Biblia tiene para toda la humanidad, Abraham. Que pasó por circunstancias muy estresantes, muy estresantes. Cuando llegó a Egipto y quiso proteger su vida, quiso proteger la vida de su esposa, quiso proteger sus bienes y armó un plan mentiroso. Mírenlo, Abraham. Sí, sí. Estaba sometido a un estrés tremendo. Llegó a un país, una cultura totalmente desconocida para él y vio que el faraón le podía quitar la mujer. Parece que era muy linda. Entonces dijo acá, se olvidó de Dios, dijo yo tengo que tomar las riendas del caso y armó lamentablemente un plan mentiroso. Dios lo ayudó a salir airoso de la situación porque si hubiera sido por su plan fracasado. Después llegó una situación familiar muy grave también, muy grave. Que armó eso también por no confiar plenamente en Dios. Así que este Abraham parece que se parecía bastante a lo que nos suele pasar a nosotros. Y a pesar de eso, escuchó unas palabras muy reconfortantes que están en el primer libro de la Biblia. Recordemos que la Biblia tiene el aspecto de un libro, pero no es un libro, es una biblioteca chiquita, tiene 66 libros metidos adentro. El primero es el libro del Génesis. Allí Moisés, que es el autor del primer libro, registra unas palabras que Dios le dijo a Abraham, le dijo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Metió la pata este señor, Abraham, pero Dios lo abandonó. No, Dios está contigo en todo lo que haces, aún cuando se equivocó. Fíjense qué lindo, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestras metidas de pata ya no nos hacen indignos de todo. Y si la autoestima está un poquito floja, bueno, nos sentimos la basura más grande del mundo. Dios está contigo en todo lo que haces. Hay otro personaje notable en el Génesis que es José. Bueno, José es un nombre que nos resulta más cercano a nuestra cultura. Él fue traicionado por sus hermanos. Miren la red de contención más cercana que tenía, qué flojita estaba esa red, medio apolillada estaba. Él fue traicionado y vendido por los hermanos como esclavo. En esa época eso era moneda corriente. Y llegó a Egipto como esclavo. Encima ya estaba siendo un esclavo ejemplar y lo acusan de algo gravísimo que él no había cometido. Pero Dios va manejando las circunstancias. José no lo sabía, pero Dios sí. Fue manejando las circunstancias hasta que llegó a ser el virrey de Egipto, el segundo después del faraón. Y en esa época no había división de poderes, de nada, era un solo poder, el faraón, y él era el dueño y señor de la vida de todo el mundo. Bueno,
Y el faraón le dice a José, ese esclavo que había sido difamado, llevado a la cárcel, no sé cómo no murió, porque Dios estuvo protegiéndolo, le dice en un momento, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Le entregó todo el poder. Le dijo, yo voy a reservarme para mí, mi mujer, mis cosas más cercanitas allí, pero todo lo demás lo manejas vos. Te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y bueno, la historia nos dice cómo lo usó Dios a José para salvar del hambre a una nación, no solo la de Egipto, sino a otras naciones cercanas. Bien, y hay un ejemplo que es paradigmático en la Biblia. Job. Si hay un ejemplo de una persona que sufrió las calamidades más terribles, fue Job. ¿Qué perdió Job? Todo. Los hijos, el ganado, hasta el apoyo de la mujer. Le dijo, bueno, Job, ya basta. Maldecía a Dios y morí. La esposa. Ya está. Ya está. Había perdido el respeto de sus amigos. Y además, cuando ya no tenía más nada, además le vino una terrible enfermedad. Dice la Biblia que con un pedazo de ladrillo se tenía que rascar. No sé, ya sin nada, ni nadie, y encima con esa enfermedad. Con los amigos que le venían a le decían, de algo hiciste vos, que por eso estás encima de... Sí. por algo te pasa. Bueno, pero el libro de Job, el libro que lleva su nombre, maravillosamente termina con estas palabras. Se las digo. Están en el capítulo 42, bien al final de Job, el verso 10. Cuando Job hubo orado por sus amigos, fíjense, oró por los amigos que Se lo maldecía. Cuando oró por ellos, le pidió a Dios por esos amigos que lo estaban haciendo culpable de algo tenía que ser culpable. Jehová, dice, le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Yo no sé, cuando uno está en una situación difícil, le parece que es la más difícil de todas, que nadie está pasando por algo tan difícil, porque, bueno, vemos así en el momento de adversidad. Pero yo creo que a ninguno de nosotros nos tocaba ni una milésima de lo que les tocó a Job. Pero la Biblia dice que Dios le quitó la aflicción. Yo no sé cuál es la tuya, ustedes no saben cuál es la mía, pero Dios quita las aflicciones. No voy a decir que nos da el doble todas las cosas que tuvimos, pero por lo menos ya con que nos quite la aflicción. Es mucho. Recompensa muchísimo. Claro. El apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo padeció situaciones extremadamente complicadas. Pablo dice algo, no se explaya tanto en lo que pasó, pero nos dice algunas cosas. En distintos momentos del ministerio pastoral de Pablo tuvo situaciones difíciles. Sin embargo, él pudo escribir, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Quieren que leamos este texto? Segunda de Corintios 12, 10. 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a quedarnos un poquito con este final. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas últimas palabritas
tendríamos que subrayarlas muy fuerte y ver de incorporarlas a nuestra experiencia. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahora sí, este texto está transcrito en la hojita, pero ahora vamos a buscar 3 que no están escritos. Ustedes van a anotarlos después si quieren, o anotan la idea principal, o no anotan nada si no quieren. La hojita de ustedes. Pero 3 pasajes bíblicos para quienes pasamos por situaciones adversas. Aquí hay promesas que Dios nos dejó y que las cumple. La primera está en el libro a los Proverbios. Quienes están por Zoom, si tienen una Biblia a mano, Proverbios 24, 16. Bien. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Bien, notaron, no sé si lo escucharon a Claudio, pero los que ya tienen el texto abierto allí, ¿cuántas veces dice que cae el justo? 7 veces. El 7 en la Biblia es un número que indica plenitud, el todo. O sea, todas las veces que caiga, que a lo mejor son más de 7, todas las veces que caiga, ¿qué va a pasar? Se va a volver a levantar. Certeza, seguridad. Vamos al siguiente, Salmo 37. El Señor afirma los pasos del hombre bueno y aprueba su camino. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Aunque caiga, no se va a quedar caído. No quedará postrado. Postrado o caído. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Miren qué palabras tan simples y tan certeras para darnos seguridad. No dice que no vamos a caer. Aunque caiga, no va a permanecer caído. Y vamos al tercero, que es maravilloso. Este está en el Nuevo Testamento. Es una de las cartas del apóstol Pablo, la carta a los Filipenses, capítulo 4. No puedo en Cristo que me fortalece. A ver si podemos repetir juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Si ahí terminara, podría ser desalentador. Si estamos solitos, es muy difícil poderlo todo. Pero dice, en Cristo, que me da fuerza. Me fortalece, me da fuerza. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando estemos mal, a ver si podemos levantar la vista y recordar este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense qué tip me da la palabra de Dios para ser resiliente, para ser resistente a las presiones que estoy teniendo y sobre todo para construir y reconstruir a partir de allí, porque tengo la fuerza de Cristo. Gracias por estar del otro lado en Zoom y gracias a ustedes que han estado presentes.